Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yu de YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un mes más, pero no tan alegres por lo que pasó la semana pasada, en la que nos enteramos del fallecimiento de nuestro maravilloso creador, Akira Toriyama. Desde aquí, un abrazo fuerte a su familia y amigos y allegados, y a todos los fans, porque es una pérdida muy, muy grande. Hicimos un especial, bueno, ahora os daré detallitos. Antes de comenzar, recordad que nos patrocina es fantasía.es, que es una web genial de venta de cartas TCG, de Dragon Ball, de Final Fantasy, y está muy guapa. Y que estamos ya cerquita de los 3000 suscriptores y de hacer el primer capítulo de la nueva serie que vamos a hacer con Tai. No me enrollo más. Antes de comenzar, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook y que dejáis el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí le damos candela al vídeo de noticias de esta semana. Y comenzamos, como siempre, con Dragon Ball Online. En este caso vamos a hablar primero de lo que sería Crisis, Dragon Ball Online Crisis, el cual nos ha dicho que ya este viernes activaron lo que sería el sistema Banking, que es el que hablamos, en el que tú podías tener una suscripción de 30 días para conseguir Wagu Coins diariamente si te conectabas en el juego y abrías la Cash Stock. La clase Storage, o como leches ella, como me pasó la semana pasada. Y cada día recibiréis una moneda Wagu. Ya lo tenéis disponible. Sale un tercio del precio habitual de lo que sería el comprar monedas Wagu. Así que está muy bien si decís, jolín, yo quiero estos ítems, pero no me puedo permitir el pagarlo directamente, pues meteros en Crisis y en el sistema Banking, porque está muy bien. Es una suscripción de 30 días y además no se renueva automáticamente. Es 30 días y ya está, de un mes. Eso sí, recordad que si lo hacéis tenéis que entrar todos los días, porque el día que no entréis es el día que no lleváis moneda, y a los 30 días ya se acabe y tenéis que volver a pagar si queréis volver a tener otros 30 días. En cuanto a global, pues en cuanto a global, lo que comentaba al principio, hicieron un especial, ¿vale? Un homenaje a la pérdida tan grande que comentábamos al principio de Akira Toriyama, de su fallecimiento a los 68 años. Trágico incidente por un derrame cerebral, según han comentado los medios. Y bueno, pues hicimos un especial en el que en directo todos los personajes, todos los jugadores que querían entrar y rendirle homenaje, se ponían la máscara de Tori, del robot Tori, con la que se dibujaba a sí mismo el autor. Y en este caso, pues pusimos la cámara en directo para que el que quisiera se pudiera acercar a salir en el vídeo. Y estuvo bastante bien. Ahí lo tenéis el directo en el canal, pues si queréis echarle un vistacillo. Y bueno, pues hasta ahí en este sentido. Un buen homenaje, aunque bueno, el motivo, pues la verdad, bastante trágico, sea la pérdida que a Toriyama. Y luego en cuanto a Magic, pues si hablamos de Dragon Ball Online Magic, nos han enseñado cositas nuevas. Y es que va para rato, porque nos han comentado que estuvieron trabajando en la inclusión de nuevas quests. Y ya nos han confirmado, aquí lo tenéis en el vídeo, que ya han conseguido añadir nuevas quests. Tendrán que ver quizás con el planeta Namek, no lo sabemos, pero han metido nuevas quests. También han metido lo que sería un nuevo palacio de Kamisama, que no tiene que ver con el estándar que viene, sino un palacio de Kamisama bastante grande, que recuerda que hemos visto en otros DBOs. Y luego nos han metido también la sala del tiempo y espíritu. Están trabajando en ello para no hacerlos iguales que en otros servidores, quieren meterle su propio rollo, así que no está mal que la estructura sea la misma o parecida, pues bueno, eso al final pues acaba siendo lo mismo, pero que consigan meter historia distinta, quests distintas, mapas distintos, mecánicas distintas, pues eso está muy guay. Y ahí lo están trabajando en Magic. Así que en Magic bastante bien. Y poquito más, esta semana es cortito, por lo que os digo, porque tampoco tengo muchas ganas después de lo que ha pasado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado. Si es así y estáis viendo el vídeo por primera vez, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita, estamos ya cerquita de los 3000 suscriptores y haremos un sorteito, ya lo visteis en la pestaña de comunidad del canal, que nos han traído un paquete bastante grande de cositas para sortear. Así que poquito más, un saludete y nos vemos, chao chao.